Amigos reflexivos, muchas gracias por estar una vez más con nosotros en Reflexiones Astrológicas y el video de esta semana pues vuelve a ser con imagen, profe Carlos Cuentas, porque aunque no se ha recuperado por completo la visión y no se ha recuperado por completo este vehículo físico, sí se sigue recuperando la tarea intelectual y la tarea de aterrizaje y aprendizaje de la lección de las situaciones. Y justamente hoy nos vamos a meter un poco por ese lado, ¿no? Hola Nuria, ¿cómo vas? Me alegra verte recuperada en otro clima soleado. Bueno, todo pasa por algo. Acuérdate que la vida es un suspiro y hay que disfrutarla. Sí, hoy vamos a Así es. trabajar mucho la visión, pero no solo la visión física, la visión como proyecto de vida. Interesante eso porque cuando decimos que visionamos, que tenemos en la cabeza algo, justamente hablamos de eso, de cómo nosotros nos miramos hacia adentro en nuestro cerebro, en nuestra comprensión, para desde ahí, desde la idea, empezar a formar en imágenes lo que se va a convertir en realidad, lo que declaramos con el verbo y que posteriormente se materializa en el mundo real, por decirlo de alguna manera, en lo tangible, lo que vemos todos los días. Sí, pero no somos conscientes. Ese es un ejercicio cotidiano. Entonces, si tú hicieras conciencia de lo que piensas, de cómo lo visualizas, de cómo lo expresas y de cómo se materializa, vivirías en coherencia, ¿cierto? Pero Sí. realmente esa visión está desdibujada, porque tenemos la intención, pero no la clarificamos. Y Esa, ese es el esa problema. Profe, esa es una discusión que yo tengo mucho con muchas personas cuando uno les dice, ojo, es que depende de cómo piense usted o de cómo vibre, va a tener resultados. Y entonces lo que le dicen a uno es, pero mire, yo estoy sin trabajo, yo estoy enfermo, yo estoy sin plata, yo tengo deudas, estoy fregado, todo me sale mal siempre. Y lo que no se dan cuenta es de que efectivamente ese mundo que tienen es coherente con lo que piensan y con lo que declaran, porque entonces están en distintos escenarios y es como, ay, ojalá y yo cuando yo tenga, aprovechenme ahora porque después ya no voy a tener, o pues fue un momentico de suerte, pero de ahí en más uno no sabe, y es como, muchacho, tú Eso tienes es, lo que estás haciendo, lo que estás pensando y esa es estás la declarando. realidad construida, materializada, que queda como en un limbo, porque queda en un bucle, por decirlo de alguna manera. Si todo el día pienso que no funcionan las cosas, ¿cuál es la realidad? Materializo que no funcionan. No funciona, Y de para la acuerdo. gente es coherente. Quiero mostrarte eh, eso en una sola imagen Perfecto. para A que ver si lo veas. logramos también sacudir un poco a la gente, porque el mundo que tenemos también tiene que ver con eso, ¿no? Pues si todos estamos pensando que este mundo es muy malo, pobre, guerra, violencia, hambre y destrucción, ahí tenemos lo que estamos pensando. Fíjate que tenemos al emperador. Y el emperador no es solo el padre. El emperador es la visión. Y hablando de la visión, que no es solo la visión de los ojos, es la visión interna. Porque a Ujú. qué nos lleva al orden. ¿Sí? Ok. Y acá es muy importante una palabrita que es imagen mental subconsciente. ¿Qué estoy construyendo como imagen mental subconsciente que me lleva a razonar, a materializar o a concretar una realidad? Esto podríamos equipararlo con las creencias, profe. Pues yo no lo
y pararía con las creencias. Diría que de acuerdo a las creencias que tengo o que he adquirido, se forma la visión. O sea, viene como consecuencia. Pero Ten- fenomenal, fenomenal, porque eso sí nos da un norte muy interesante y es de acuerdo con lo que nos enseñaron, de acuerdo con el mundo que nosotros hemos interpretado por la tradición, estamos nosotros proyectando las cosas. Nos las imaginamos de acuerdo con esas limitaciones que no vemos, volvemos a la vista, y como no las vemos, porque creemos que están bien, no las podemos trascender. Exactamente. Entonces, si tú te acuerdas de la imagen del emperador, él tiene un Tao. Un Tao es un instrumento egipcio que es para centrar la visión. Por eso el emperador solo se le ve un ojo. Porque cuando tú centras la visión en aquello que quieres, logras materializar. Ese es Ok. para bien o para mal. Estoy viendo la imagen y me acuerdo de los exámenes que me estaban haciendo en estos días Sí, precisamente para solucionar mi tema de la vista y me hacían ver justamente por unas gafas con unos orificios pequeñitos, como el es círculo. un Tao tecnológico, es lo mismo. Exacto, exacto, para tratar de hacer que la visión pudiera enfocarse y ver con claridad. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Es que si tú lo ves desde la fisiología, no hay diferencia con la filosofía de la visión. Completamente de acuerdo y las herramientas médicas eh, tienen toda la relación con, con, con esto, con la imagen, con lo que la imagen representa. No Te es voy una a cosa loca ni poner un separada de la ejemplo otra. que te va a encantar. Mira, en el universo las cosas se materializan. Volvemos al ejemplo de las herramientas médicas. Cuando en la mente he visualizado que necesito construir algo. Entonces, claro, el optómetra, el oftalmólogo necesitaba construir una herramienta para poder contrastar lo que sabía y poder demostrarlo con una herramienta visual. Por eso es que todo se construye en el universo porque viene de una visión anterior que está en la mente. Cuando tú haces una silla, físicamente es porque visualizaste la utilidad. Hace 15 días hablamos sobre la utilidad de las cosas. La utilidad del De acuerdo. pocillo, la utilidad de la ventana. Aquí es lo mismo. ¿Cuál es la utilidad de la visión? Poder centrar, agudizar, tener una visión mental, un orden, una medida, construir una nueva manera de ver las cosas. Profe, y en ese sentido me parece muy lindo, muy interesante hablar de qué es lo que yo me creo en la cabeza, esa utilidad y lo que cuando uno estudia lingüística habla del significado y el significante. El significado es la cosa en sí, pensando en la silla. Este objeto, no el nombre, sino este objeto que sirve para sentarse, que sirve para tener un descanso, esto es un significado. La palabra es el significante, silla, es como yo lo menciono. Pero lo uno tiene que ir relacionado con lo otro y los dos nacen primero en esa visión que yo tengo aquí. Tengo que tenerla primero en la mente para poder ejecutarla, que se haga real, que yo pueda verla y que yo pueda usarla. Y me gasto la misma energía pensando en cosas buenas que me van a traer beneficio, que en cosas malas, en accidentes, en fatalidades, en mi mundo oscuro. Y además, como mi cerebro no distingue la realidad de la fantasía, en general, yo empiezo a trabajar en consecuencia. Entonces, mi visión, la que yo me hago en mi cabeza,
va a determinar todo mi mundo, todo lo que ocurre alrededor, mis actitudes frente al mundo. Qué interesante es la carta del emperador. Claro, y acá hay algo, es como el escultor. El escultor coge la piedra y en su mente ya tiene la imagen, él solo le quita lo que sobra, que queda ahí la piedra, pero en la forma que él visualizó. Aquí volvemos a lo mismo, o sea, la visión va a estar mediada por los sentidos, porque pues en sí es uno de los sentidos, pero es un sentido de lo externo, de lo aparente, del mundo aparente. Claro. Tenemos que construir una visión diferente con un mundo interno y una visión interna de cómo puede ser mejor nuestra vida, o si no, no hay cambio. Profe, podemos ver esta clave en función de nuestras tres maravillosas hileras de leyes, Perfecto, vamos a potencialidades y verlo. causalidades. Es que Perfecto. esa visión creo que funciona muy bien para ir mirando el esquema desde causas y consecuencias, porque justamente esto es una belleza. Y Entonces ahí fíjate que el emperador, que es una potencialidad, es un poder, ujú, es el poder de la visión, tendrá que utilizar el equilibrio y la justicia para la transmutación de su naturaleza interior, que es la luna. Entonces, si armas el poema es como teniendo una visión clara, encuentro el equilibrio para cambiar mi naturaleza personal y cambiar las condiciones de la vida. y si lo miramos en diagonales también es una maravilla, porque tengo la rueda de la fortuna y la torre por un lado, y por el otro Exacto. tengo el colgado y la justicia. Mentiras, esto no es la justicia, es El el juicio. juicio. Exacto. Correcto. Entonces, fíjate lo lindo que acabas de conectar. No solo es la que yo mencionaba del emperador, la justicia y la luna, que es la regeneración. Es, si yo tengo una visión clara, comprendo los ciclos, la rueda de la fortuna, Ujú. y transformo mis creencias como efecto final. Y si tengo una visión clara y me entrego a la realidad, logro comprender que todo tiene un proceso, un comienzo y un final. Y entiendo el porqué y el para qué de las situaciones. Este cuadro es absolutamente maravilloso y volvemos a lo que hemos hablado siempre. Nada es casual, no resulta casual que justo en el proceso en el que nosotros vamos de cábala en imágenes, hoy nos toque el emperador, la vista. La vista, la visión interior, la visión de la vida, cómo el mago se reinventa, porque es que, acuérdate que el mago, míralo acá, el mago viene después de la divinidad, es el primer comienzo de, a través de la autoconciencia, cambiar mi realidad. Pero cuando llega a ser emperador, ya ha integrado muchas cosas. Ya deja de ser soltero, ha integrado a la sacerdotisa Ujú. y de sacerdotisa se convierte en emperatriz. Entonces ya es una unión, materializa. Entonces fíjate que lo podemos armar de muchas maneras. Claro, y además viene de, lo estamos viendo en un momento muy interesante porque recordemos que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la influencia de esta luna llena de flores, que fue chiquitita, pero sigue siendo poderosa y nos sigue dando a todos unas lecciones bien interesantes desde la emoción. Y se nos viene una luna nueva además en la que vamos a tener la posibilidad de intencionar cosas nuevas
Y este emperador nos está llamando a mirar nuestra emoción, a controlar nuestra emoción y desde ahí poder pensar en qué queremos intencionar en la luna nueva para que se empiece a hacer realidad 6 meses después en la siguiente luna llena que será en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Claro, pero fíjate qué energía está hoy. Hoy estamos a 5 o 6 días de que acabe Tauro. Además, Y que viene después de Tauro, viene Géminis. Y Géminis, ¿quién lo rige? El mago. Y lo rige el discernimiento, ¿sí? ajá. El abrir la mente. Entonces no podemos mantenernos en lo estable. Tenemos que abrir la mente a nuevas situaciones. Y eso implica revisar el lente a través del cual miramos nuestra realidad. Es decir, revisar las creencias a través de las que interpretamos el mundo e intencionamos nuestro mundo. Acuérdate que la creación es mental. Es como la ley del Kybalión. El mundo es Todo es mental. mente. Tu realidad es la que tú has construido. Claro. Si no te Profe, gusta, la cambias. y se empieza cambiando desde acá. Claro. Profe, ¿cómo entender no solamente la realidad personal, que seguramente quien llegó a este video llegó porque lo necesita, no es casual, pero cómo entender lo que ocurre también en el mundo desde esta misma mirada? Y yo sé que volvemos al tema de los cambios, pero tiene que ver también con la construcción que como sociedad, como comunidad, hemos hecho del mundo. El nivel de conciencia individual y colectivo está mediando nuestra realidad. Si tenemos un planeta destruido es porque nuestro nivel de conciencia lo ha destruido. Sí. Si tenemos un nivel de protección en el planeta en ciertos núcleos y ciertas comunidades, es porque su nivel de conciencia colectivo e individual ha subido la vibración. Entonces, aquellos seres que viven en coherencia tendrán un mundo más coherente. Los que viven en incoherencia tendrán una correspondencia manifestada en su realidad personal y en su medio ambiente. Y no se trata de un tema de castigos, sino de un tema de construcción desde la creencia, insistimos. Exacto. El universo es abundancia, pero también si ves el lado no armónico, ¿sí? Lo que los psicólogos llaman la luz y la sombra, si Sí, ves sí. lo no armónico, es la realidad que construyes, la pobreza, la indiferencia, todas esas energías no armónicas que cohabitan el bajo astral y que afectan la individualidad de los seres y la vida colectiva. Expliquemos un poco eso del bajo astral, profe, porque la gente a veces cree que son solamente temas de fantasmas y de cositas con cachitos y colita, pero va Eh, mucho más allá. ok, entonces, tú tienes un vehículo físico. Ese vehículo físico también tiene un cuerpo mental, un cuerpo emocional y está ligado a la naturaleza. La naturaleza es lo que la gente conoce como fuego, tierra, aire y agua, que está ligado a los elementales, a las ondinas, salamandras, gnomos y sílfides, que son los regentes de, de cada elemento. ¿Sí? Ujú. El bajo astral cohabita ahí. ¿Por qué? Porque son todos los pensamientos negativos que la gente ha ido mandando cuando habla, cuando injuria, que eso no se desintegra, eso queda ahí.
Entonces, si yo bajo mi conciencia, mi vibración, mi estado de ánimo, me hago correspondiente a vivir esas emociones y a manifestarlas. Eso es descender al bajo astral. ¿Cómo cambiarlo? Que yo creo que podría ser muy interesante darle hoy la clave a nuestros amigos reflexivos para que pensaran en cómo cambiar ese bajo astral y cómo revisar las creencias limitantes. Listo. Entonces vamos a conectarlo desde el árbol de la vida. Tenemos a Tifaret conectado con Yesod. Decíamos hace 8 días que Yesod no es solo el subconsciente, ahí habita el bajo astral, ¿cierto? ¿Sí? El instrumento para conectarlo es el arcángel de la clave 14 en el sendero de Samek, que es la Ujú. templanza. ¿Cómo cambias tu realidad? Temperando tu visión, temperando tu crecimiento personal, Ajá. cambiando Profe, la realidad. tenemos posibilidad de pronto de mostrárselo a nuestros amigos reflexivos, porque creo que esto sí es muy importante y ese arcángel, además del que estamos hablando, que es el arcángel Gabriel, que entre otras es el arcángel de la llama blanca del miércoles y de la comunicación, nos da muchas luces porque estamos hablando de comunicar esa visión, ese yo interior con lo que tengo afuera. Ay, qué maravilla esa presentación, como me gusta. Acá, míralo acá. Sí, Perfecto. en este sendero, que es el sendero de la templanza, Sí. estoy conectando mi divinidad, mi conexión con Dios, mi yo individual, con el lado emocional que es la subconsciencia. Y Ok. la subconsciencia está conectada con el plano físico. Acá es donde se materializa todo, ¿sí? Si tú lo ves en el árbol de la vida tradicional, acá lo tienes en Malkut. Entonces fíjate que aquí tenemos los 4 planos. Ujú. Están los mundos arquetípicos. Y Malkut está un poquito abajo del mundo arquetípico de las ideas abstractas. Atzilut. Y ahí es donde se construye todo el universo. Fíjate que ahí tenemos los 4 elementos. ¿Sí? Claro. Además, Entonces, si lo vemos, perdón, profe, si lo vemos dale, desde el dale. cuerpo es muy interesante porque nos une plexo solar, que es como esa fuerza de vida, lo que tenemos que no es el chakra corazón, sino es como la boca del estómago, como la fuerza de vida, lo que nos alimenta y nos potencia, conectado además con el chakra del vientre y con el chakra raíz, pero raíz entendido incluso como los pies, como lo que nos asienta en la tierra, lo que nos da. Exactamente. Por eso en la imagen, fíjate que hemos colocado el árbol de la vida y el cuerpo metido dentro del árbol de la vida. ¿Sí? Sí. Y todo viene con una construcción de manera mágica entre el pensamiento, entre la emoción, entre la subconsciencia y la voluntad, pero tiene un Ujú. arraigo. Y ese el cuaternario inferior, que es la personalidad, que es la mente inferior. ¿Sí? Cuando vayamos avanzando, porque es que hasta ahora llevamos 5 imágenes y estos son más de 200 imágenes, entonces, Ah, no, poco. lo que tenemos es programa para rato, Exactamente. pero es que es muy lindo, profe, y perdón que lo interrumpí. Usted decía que mientras vayamos avanzando, Iremos comprendiendo cómo se va conectando las claves del tarot con el árbol de la vida y le va dando sentido a la individualidad.
Con esta imagen que acabamos de ver, a mí me da la sensación de hacer un llamado también a conectar con la emoción, conectar con nuestra alma, con nuestro corazón, volver al centro para poder dirigir nuestros pasos en el sendero correcto, pero es volver al centro para poder ver con los ojos del corazón por dónde debo caminar. Fíjate que en Cábala, tú como cabalista sabes que el sendero del retorno es un proceso interno, no es externo. O sea, la que se transmuta, cambia, crece, comprende y vuelve al sentido en Nuria o Carlos, no el papel que representamos, ¿sí? El vehículo físico es el que nos ayuda a volver a eso, pero tendremos que vivir muchas obras de teatro con diferentes nombres para lograr esa meta. Muy interesante creo que esa explicación es bastante justa y bastante centrada, profe. Para cerrar, ¿cuál sería entonces el consejo de esta semana o la invitación de esta semana? Si quiero tener una nueva visión del mundo, tengo que cambiar mi visión interior, porque si sigo pensando en lo mismo, nada afuera va a cambiar. Pues creo que con eso tenemos para pensar y para trabajar durante estos días, ¿no? Así es. Bueno, pues profe Carlos Cuentas, muchísimas gracias. Hemos llegado al fin de este episodio, pero no al fin de esta tarea de ir caminando por el árbol de la vida para hacer nuestro trabajo de rectificación y comprensión personal. Recuerden, eso sí, que el universo no tiene marca registrada y que aquí vinimos a tomar agüita y a ser felices. Mi nombre es Nuria Asensio. Nos vemos en un próximo capítulo de Reflexiones Astrológicas.